Miles de kilómetros cuadrados fueron arrasados. Esta campaña costó miles de millones de dólares. Más de 3 millones de personas murieron cuando la Guerra Fría se trasladó a Vietnam. Dien Bien Phu, 1954. Una de las batallas decisivas de la Guerra Fría. A pesar del consistente respaldo norteamericano, los franceses terminaron perdiendo el control de su colonia vietnamita. Fueron derrotados por el ejército comunista del general Giap. La campaña de Dien Bien Phu fue un gran éxito. Era la primera vez que una nación feudal y sumida en la pobreza derrotaba a una gran potencia colonial que contaba con la industria moderna y con un numerosísimo ejército. Por eso, la victoria significó mucho, no solo para nosotros, sino para los habitantes del mundo entero. En Vietnam había un nuevo régimen. Se trataba de un régimen nacionalista, pero también comunista. Tras la batalla de Dien Bien Phu, los franceses abandonaron Vietnam definitivamente. Una conferencia de paz internacional dividió Vietnam como medida temporal en dos partes, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, y acordó que en 1956 se celebrarían elecciones a escala nacional. Estados Unidos se opuso a dichas elecciones. Nunca llegaron a tener lugar. En primer lugar, cabía la posibilidad de que las elecciones no fueran realmente libres, sobre todo en el norte. Éramos conscientes de ello, pero supongo que en cierto modo era algo normal. Por otro lado, aunque las elecciones fueran libres, con toda seguridad los comunistas tendrían el dominio y terminarían por hacerse con el control. Ho Chi Minh, el líder norvietnamita, había vivido en Francia y se había educado en Moscú. Para muchos vietnamitas era un héroe nacional, pero Washington lo veía como un instrumento del bloque comunista. Los norvietnamitas se propusieron realizar una serie de reformas bastante radicales en el país. Así fue como empezaron a perseguir, censurar y encarcelar a los terratenientes y a los llamados campesinos ricos. Las crueles políticas que practicaba el partido contribuyeron a agravar la crisis de los refugiados. En 1955, cerca de 1 millón de personas, algunas de ellas alentadas por agentes estadounidenses, huyeron hacia el sur. En Vietnam del Sur, los Estados Unidos respaldaban el régimen del presidente Diem, anticomunista decidido a oponer resistencia a Hanoi. Diem, persona despiadada y autocrática, no toleraba ningún tipo de oposición. En 1960 los comunistas crearon el Frente Nacional de Liberación, al que sus oponentes denominaron Viet Cong, para luchar contra Diem y unificar el país bajo el régimen de Hanoi. Desde Moscú se fomentaban todas estas iniciativas. Не заглушить вам голос народа, голос правды, который звучит и будет звучать. Конец, могила колониальному рабству. Долой его и похоронить его чем глубже, тем лучше. Let every nation know, whether it wishes us well or ill, that we shall pay any price, bear any burden,
meet any hardship, support any friend, oppose any foe to assure the survival and the success of liberty. Había pasado menos de un año desde que fuera elegido presidente, pero tras el fracaso de Bahía de Cochinos en Cuba y la crisis de Berlín, Kennedy decidió mostrar su fuerza en Asia. Nuestro objetivo era evitar que se produjera un efecto dominó. La pérdida de Vietnam podría provocar la pérdida del sudeste asiático y, a su vez, también la de la India. Y todos estos acontecimientos consolidarían las posiciones china y soviética en todo el mundo. El Frente Nacional de Liberación, o Vietcong, estaba asesinando a los personajes más influyentes de los pueblos del sur que apoyaban a Diem. Tan solo en 1961, unos 4.000 oficiales de Diem fueron asesinados. Para poner a los campesinos fuera del alcance del control del Vietcong, las tropas de Diem quemaron pueblos enteros de los que solo quedaron las cenizas. Sus habitantes fueron trasladados a aldeas estratégicas, zonas fortificadas construidas bajo la supervisión de asesores estadounidenses. Todos estos trastornos disgustaron profundamente al pueblo y muchas personas se pasaron a las filas del Vietcong. Los asesores estadounidenses formaban al ejército subvietnamita para contrarrestar las insurgencias. La violencia era algo rutinario. The actions of the ruler, President Diem, have been declared autocratic, and perhaps his personal actions are to some degree. But when one realizes the chaos he faced, the complete anarchy that existed there, it's conceivable that autocratic methods within a democratic framework were required to restore order. El régimen del señor Diem creó una especie de marco, algo parecido a un gobierno con todas las estructuras para dirigir el país. Por supuesto, su política provocó el descontento entre los intelectuales. Verano de 1963. La ciudad de Saigón es testigo de escenas espantosas. Unos monjes budistas se prendieron fuego y murieron abrasados para protestar contra la intolerancia religiosa de Diem. Los manifestantes subvietnamitas organizaron una oleada de protestas. Un grupo de generales elaboró un plan para dar un golpe de Estado y derrocar a Diem, y tantearon a los estadounidenses con el fin de averiguar si podrían conseguir su apoyo. Casi todas las semanas recibíamos telegramas procedentes de diferentes lugares del país o del mundo y siempre les respondíamos siguiendo unas pautas similares. Les decíamos que Estados Unidos no podía participar en algo así, que no podíamos ayudarles, que no podíamos involucrarnos en eso y que juzgaríamos al nuevo gobierno fuera cual fuese por sus propios méritos. Sin embargo, Washington no hizo nada para detener el golpe de Estado. El presidente Kennedy recibía mensajes muy variados. Algunos oficiales incluso llegaron a decir que la política estadounidense en Vietnam era todo un éxito. Esperaban poder retirar a unos 16.000 consejeros militares a finales de 1965. Y pensaban que en menos de 90 días, es decir, a finales de diciembre de 1963, ya podría retirarse la primera unidad completa. Sin embargo, los acontecimientos se adelantaron al plan de retirada. El día 1 de noviembre de 1963, un grupo de generales atacó el Palacio Presidencial, creyendo que contaban o contarían con el apoyo de los Estados Unidos. Al día siguiente, el gobierno había sido derrocado. Diem y su hermano se refugiaron en una iglesia, pero poco después fueron asesinados por sus propios soldados. En un primer momento, el pueblo de Saigón respondió con entusiasmo al derrocamiento de Diem, pero el país se había quedado sin un líder definido.
3 semanas después del asesinato de Diem, el mismo presidente Kennedy también fue asesinado. Kennedy recibió sepultura en el cementerio de Arlington, pero los Estados Unidos seguían teniendo un compromiso con Vietnam del Sur. We are going to build a great society where no man or woman are the victim of fear or poverty or hatred, where every man and woman has a chance for fulfillment and prosperity and hope. Lyndon Johnson tenía grandes ambiciones para su país, pero al igual que Kennedy, estaba decidido a no dejar Vietnam en manos de los comunistas. Johnson envió a McNamara para renovar el compromiso de los Estados Unidos con la causa de Vietnam del Sur. La estrategia seguía siendo la misma, pero las promesas eran aún más espectaculares. We'll stay for as long as it takes. We shall provide whatever help is required to win the battle against the communist insurgents. El general William Westmoreland, un veterano de la Guerra de Corea y de la Segunda Guerra Mundial, se hizo cargo de la situación cuando el presidente Johnson comenzó a aumentar el contingente de tropas estadounidenses en Vietnam. Nunca antes habíamos tomado parte en una guerra de este tipo, por lo que carecíamos de experiencia y nos encontrábamos en proceso de aprendizaje. Algunos de nuestros métodos se basaban esencialmente en aprender de las equivocaciones. En agosto de 1964 se produjo un fuego cruzado entre un destructor estadounidense, el USS Maddox, que estaba patrullando en el Golfo de Tonkin, y torpederos norvietnamitas. The President has asked that the destroyer force be doubled and that an air cap, a combat air patrol, be available at all times on call to it. And as I think you know, he's issued instructions that in the event of a further attack upon our vessels in international waters, we are to respond with the objective of destroying the attackers. 2 días después, el capitán del barco creyó que estaba siendo víctima de un nuevo ataque. Uno de los pilotos no estaba tan seguro. Bueno, yo sobrevolé esos destructores durante 1 hora y media a menos de 100 pies, sin luces, fijándome en todo lo que hacían. Podía oírles charlar a través de la radio, el Maddox y el Joy, y al parecer en su radar aparecían unos blancos intermitentes. Yo mismo me encargué de acercarme a donde ellos suponían que estaba ese barco para tratar de acabar con él si ellos no lo hacían antes, pero mis esfuerzos fueron en vano. Descendí, pero allí no había nada. Ignorando las pruebas que resultaban muy contradictorias, el Pentágono insistió en que se había producido un segundo ataque. In retaliation for this unprovoked attack on the high seas, our forces have struck the bases used by the North Vietnamese patrol craft. Johnson utilizó el conflicto para conseguir que el Congreso aprobara la resolución del Golfo de Tonkin, mediante la cual el presidente podría declararle la guerra a Vietnam. En Vietnam del Sur, el Vietcong intensificaba sus operaciones. Ya contaban con unos 170.000 hombres y mujeres en el campo y podían moverse y operar por la mayor parte del país. Atacaron el centro de Saigón en repetidas ocasiones. La gente se defendía de los ataques. Nosotros estableceríamos contactos con ellos y los guiaríamos. El movimiento de protesta organizado por estudiantes e intelectuales, en el que también participaban los católicos y budistas, estaba muy extendido. Y cuando vieran que nuestros métodos resultaban efectivos, no tardarían en unirse a nosotros. Saigón vivía en una situación crítica constante. Los ministros se sucedían y cada régimen era más impopular y corrupto que el anterior.
Johnson estaba perdiendo la paciencia. Un día estaba sentado con él cuando recibió la noticia de que en Vietnam había tenido lugar un nuevo golpe de Estado y que otro general había ascendido a la plataforma del poder. Entonces, frustrado, dijo: vaya por Dios, ya me estoy cansando de estos malditos golpes de mierda en Vietnam, me ponen enfermo, esto tiene que acabar. Johnson estaba en plena campaña electoral de 1964. La gran sociedad que tenía la esperanza de construir era el tema central de su programa, pero el comunismo y la Guerra Fría estaban ahora más que nunca en los primeros puestos de su agenda. En la publicidad de su campaña, Johnson exageró los temores que despertaba en el pueblo la Guerra Fría y pintó a sus adversarios republicanos como unos belicistas dispuestos a apretar el gatillo a la menor oportunidad. These are the stakes. To make a world in which all of God's children can live, or to go into the dark. We must either love each other, or we must die. Vote for President Johnson on November 3rd. Johnson obtuvo una victoria aplastante. La sociedad de Vietnam del Norte era mayoritariamente agrícola y casi no poseía industria. Ho Chi Minh pidió ayuda a China y a la Unión Soviética. En febrero de 1965, Hanoi ofreció una cálida bienvenida al primer ministro soviético Alexei Kosygin, quien accedió a incrementar la ayuda militar que recibían los norvietnamitas. Solíamos decir, cuando Vietnam vuelva a ser un país unificado, constituirá un ejemplo maravilloso para el resto de las naciones del sureste asiático. Y todo esto dentro de un contexto ideológico, el de la Guerra Fría. La discusión giraba en torno a qué sistema prevalecería y cuál de los dos era más progresivo. Aquí tenemos un buen ejemplo, decía la gente. Fijaos en Vietnam. Mientras el primer ministro soviético Kosygin aún permanecía en Hanoi, el Vietcong lanzó un ataque contra la base aérea de Pleiku. 8 estadounidenses murieron en el transcurso de la ofensiva y otros 100 resultaron heridos. Johnson respondió con sus fuerzas aéreas y puso en marcha una campaña de bombardeos contra Vietnam del Norte que recibió el nombre de Rolling Thunder. Con esta medida pretendía levantar la moral del sur y conseguir que Ho Chi Minh se sentara a la mesa de negociaciones. El norte no respondió. Cada vez estaba más claro que el presidente Johnson tendría que elegir entre resignarse a perder el sur de Vietnam o tratar de salvarlo, haciendo que las fuerzas militares de los Estados Unidos intervinieran y asumieran la mayor parte de las misiones de combate. Las primeras tropas terrestres desembarcaron en Da Nang en marzo de 1965. Aún recuerdo que cuando estábamos saliendo de Okinawa, uno de los jefes de mi brigada dijo: «Maldito Vietnam». Estábamos deseando ir allí, deseando tomar parte en algo que no fuera el entrenamiento o la instrucción. Y por algún motivo sentíamos, y no sé si alguien ha dicho esto alguna vez, sentíamos que por el hecho de ser marines de los Estados Unidos, nuestra simple presencia en Vietnam iba a aterrorizar al enemigo hasta el punto de hacerlo abandonar. Los Estados Unidos se habían embarcado en la que sería la guerra más larga de toda su historia. Tres semanas después de la llegada de los marines, el Vietcong bombardeó la embajada de los Estados Unidos en Saigón. Johnson estaba convencido de que detrás de estos ataques se encontraba la China comunista. Their target is not merely
South Vietnam. It is Asia. Their objective is not the fulfillment of Vietnamese nationalism. It is to erode and to discredit America's ability to help prevent Chinese domination over all of Asia. Lo cierto era que en aquellos momentos China estaba proporcionando menos ayudas a Vietnam que la Unión Soviética. Aunque no disponían de muchos aviones, los pilotos norvietnamitas estaban siendo formados en la Unión Soviética. Nuestra posición era muy clara. Vietnam estaba defendiendo su independencia. Se enfrentaban a los Estados Unidos y por ello necesitaban nuestra ayuda. Y tengo que decir que dentro de la Unión Soviética mucha gente respaldaba este punto de vista. Los ataques del Vietcong no dejaron de sucederse y la situación en Vietnam del Sur empeoró. En junio, un puesto militar de avanzada situado en Dong Xuay fue destruido. Un regimiento subvietnamita de élite fue diezmado y hubo que lamentar muchas víctimas entre la población civil. McNamara regresó a Vietnam para hacer una nueva evaluación de la situación de guerra. Y buscó las estadísticas que le servirían de gran ayuda para controlar el estado del conflicto. El señor McNamara llegó y de un modo u otro se las arregló para no permitir nunca que el general vietnamita le hiciera preguntas. Inmediatamente empezó a pedir un montón de estadísticas con la rapidez de una ametralladora y anotó todas las indicaciones en un bloc de notas amarillo. Tan pronto como le dieron las respuestas que había solicitado, las cogió y se fue. No le interesaba lo más mínimo la opinión de los vietnamitas. Entonces el presidente Johnson se convenció de que sin el apoyo de un numeroso ejército estadounidense, Vietnam del Sur estaba condenado. I have today ordered to Vietnam the Air Mobile Division and certain other forces which will raise our fighting strength from 75,000 to 125,000 men almost immediately. Additional forces will be needed later, and they will be sent as requested. La de Vietnam fue una guerra televisiva. Con, let's move in with those other guys. This is what the war in Vietnam is all about. The old and the very young. The Marines have burned this old couple's cottage because fire was coming from here. 150 homes were leveled in retaliation for a burst of gunfire. In Vietnam, like everywhere else in Asia, property, a home, is everything. A man lives with his family on ancestral land. His parents are buried nearby. Their spirit is part of his holding. If there were Viet Cong in the hamlets, they were long gone. The women and the old men who remained will never forget that August afternoon. El Vietcong seguía luchando, pero en respuesta a la concentración de tropas estadounidenses, Hanoi se preparó para enviar miles de soldados norvietnamitas a combatir en el sur. Westmore temía que Vietnam del Sur quedara dividido en dos mitades. En el valle Ya Drang, ubicado en la meseta central, los dos ejércitos se iban a encontrar frente a frente para librar la batalla más importante de esta guerra. La batalla de Ya Drang fue nuestra primera gran victoria. En ese momento llegamos a la conclusión de que podíamos combatir contra los estadounidenses y salir victoriosos del trance. La clave estaba en obligar a las tropas norteamericanas a luchar a nuestra manera, es decir, cuerpo a cuerpo.
Aunque los estadounidenses derrotaron al ejército norvietnamita en Ia Drang, las bajas fueron muy numerosas. 2000 soldados norvietnamitas resultaron muertos. 300 soldados de la infantería de los Estados Unidos perecieron en combate. La actitud del enemigo no se podía comparar con la que hubiera sido la nuestra en esas mismas circunstancias. Estaban preparados, dispuestos y deseosos de pagar un precio mucho más alto que nosotros, los caucasianos. En mi compañía hubo relativamente pocas víctimas, y digo relativamente pocas. 17 soldados murieron y otros 45 resultaron heridos, por lo que la unidad no era efectiva para el combate con todas esas bajas. Afortunadamente, fuimos capaces de resistir esa parte de la batalla. Los soldados estadounidenses habían ido a Vietnam a luchar contra el comunismo, pero a menudo comprobaron que las personas a los que ellos pensaban estar ayudando se mostraban hostiles. A las tropas estadounidenses les resultaba imposible identificar a los amigos y a los enemigos entre los vietnamitas. ¿Cómo distinguir a un civil de un soldado del Vietcong? Bueno, es fácil si te dispara o si va armado. Pero ¿qué sucede si después de un tiroteo se encuentran cuerpos pero no armas? Entonces nos dijeron, si está muerto y es vietnamita, es un Vietcong. Esas fueron las palabras exactas. Salíamos, asegurábamos una parte de terreno durante las horas de luz y nos rendíamos. Y digo rendíamos porque no nos expulsaban de allí. Puede que rendirse no sea una palabra muy acertada, pero abandonábamos los territorios porque los helicópteros nos recogían al caer la noche para devolvernos a la seguridad del campamento base. En lugar de conservar esos territorios, los estadounidenses utilizaron su movilidad superior para identificar y destruir misiones. Las tentativas de salvar a Vietnam del Sur estaban acabando con el país. Las operaciones del Vietcong continuaban. Đúng 8 giờ đêm 22 sáng 23, tức là dập. El día 23 de marzo a las 8 de la mañana les atacamos. Hủy diệt 37 chiếc máy bay. Nuestra artillería destruyó sus aviones Chết một. y matamos no solo a algunos guardias, sino también al intendente. Còn lính tráng đó thì không tính, nhiều. Nuestra unidad de comando también arremetió contra la Academia de Formación de Policías. Muchos reclutas que pronto se convertirían en policías murieron en el ataque mientras veían una película. En otra tentativa para animar a los norvietnamitas a negociar, Johnson suspendió la operación Rolling Thunder. Luego volvieron a ponerla en marcha otra vez. La táctica fracasó. La ruta por la que los comunistas hacían llegar sus suministros básicos hasta Vietnam del Sur era la senda de Ho Chi Minh. Se trataba de una red de caminos que unían el norte con el sur atravesando las selvas de Vietnam Central, Laos y Camboya. Los enemigos dieron por hecho que jamás nos atreveríamos a conducir durante el día, pero lo cierto es que seguíamos nuestro viaje día y noche. Teníamos que cambiar nuestras tácticas constantemente para adelantarnos al enemigo.
Sus planes para atacar la senda eran maliciosos y cambiaban constantemente, pero fuimos más hábiles que ellos. Una noche contabilizamos los disparos de 14 cañones que enrojecían el cielo y lo iluminaban con sus explosiones. Parecía la noche de los fuegos artificiales en Hanoi. Condujimos toda la noche entre las balas y el humo. La senda atravesaba los territorios teóricamente neutrales de Laos y Camboya. Ambos países sufrieron la dureza de los bombardeos estadounidenses. Durante años, Camboya, es decir, el área fronteriza situada entre Camboya y Laos, fue utilizada con total libertad por el enemigo. Pero, en virtud de la política de mi gobierno, no podíamos combatir abiertamente allí, ni enviar tropas militares a esos países. En una o dos ocasiones, los altos mandos recomendaron la intervención militar de Estados Unidos en Vietnam del Norte y declararon ser conscientes de que estas acciones podrían desencadenar una respuesta china o soviética. En caso de que eso sucediera, decían, tendremos que considerar la utilización de armas nucleares. Al presidente le preocupaban China y Rusia. No sabía qué pensar. En Corea nadie se esperaba que los chinos cruzasen el Yalu con 1 millón de hombres, y por ese motivo nos cogieron desprevenidos. Y recuerdo que cuando los militares sugerían minar Haiphong o enviar aviones militares para bombardear esa ciudad, el presidente siempre respondía, demonios, no. Si algún maldito aviador se dejara caer una bomba sobre una chimenea rusa, tendría en mis manos la Tercera Guerra Mundial. El volumen de las ayudas que recibía Vietnam del Norte se vio afectado por las crecientes tensiones entre la Unión Soviética y China. Los chinos exigían que dejáramos todos los equipamientos militares en la frontera de su país con la Unión Soviética. Y China, a su vez, se los haría llegar a los vietnamitas. Más tarde descubrimos que los chinos no estaban entregando todos los suministros y que se guardaban para ellos una parte del equipamiento. Me sorprendió que pudiéramos enviar los misiles antiaéreos más novedosos a Egipto, que era un país capitalista, pero no a Vietnam. Nuestros comandantes solían decir que esto se debía a que existía el riesgo de que cayeran en manos chinas. Moscú envió misiles a Vietnam del Norte. Más de 1000 asesores soviéticos trabajaban en las defensas aéreas contra los estadounidenses. Cuando entraron en nuestro campo de tiro, vimos 6 aviones en la pantalla. Con el primer misil derribamos uno de ellos. Disparamos el segundo por encima del avión y este colisionó con el misil. Ninguno de los pilotos sobrevivió. Cada año aumentaba la cifra de bajas entre las tropas estadounidenses. A las 7 de la mañana me dirigía a la habitación del presidente. Todas las mañanas lo encontraba al teléfono con una diferencia de 12 horas comprobando las bajas del día. Señor presidente, ayer perdimos a 18 hombres. Señor presidente, hemos perdido unos 160 hombres. Señor presidente, ha habido 400 bajas. Y así todas las mañanas. A principios de 1967, los estadounidenses utilizaban aviones B-52 para bombardear las bases comunistas cercanas a la capital de Vietnam del Sur, Saigón. Con esta medida pretendían eliminar de la zona al Vietcong.
La ferocidad y la aparente futilidad de la guerra provocaron un creciente descontento en los Estados Unidos. This confused war has played havoc with our domestic destinies. Despite feeble protestations to the contrary, the promises of the Great Society have been shot down on the battlefield of Vietnam. The pursuit of this widened war has narrowed the promised dimensions of the domestic welfare programs, making the poor, white and Negro, bear the heaviest burdens both at the front and at home. Desesperado por la necesidad de presionar aún más a Hanoi, en el mes de agosto Johnson decidió aumentar la zona de los bombardeos unos 16 kilómetros dentro de la frontera china. First, I would like to make it clear that these airstrikes are not intended as any threat to Communist China, and they do not, in fact, pose any threat to that country. We believe that Peking knows that the United States does not seek to widen the war in Vietnam. La posición de Johnson se había debilitado con la aparición de un movimiento contrario a la guerra en los Estados Unidos. Come on, mothers throughout the land, pack your boys off to Vietnam. Come on, fathers, don't hesitate. Send your sons off before it's too late. Be the first one on your block. Have your boy come home in a box. And it's 1, 2, 3. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. Next stop is Vietnam. And it's 5, 6, 7. Open up the pearly gates. Yeah, there ain't no time to wonder why we all gonna die. Sintonizando la AFN, se podían ver los disturbios y motines en las calles, y los muchachos decían, un momento, ¿por qué estoy aquí luchando? Cuando los chicos que están en casa dicen que no es lo que debo hacer. En público, Johnson hacía gala de un fingido optimismo y mostraba su apoyo al general Westmoreland y a sus tropas. The enemy is not beaten, but he knows that he has met his master in the field. He is trying to buy time, hoping that our nation's will does not match his will. Đi chiến trường, hồi trên vai nắng chiều đang phá lửa em cất tiếng ca vang cùng núi rừng. En 1968, en los campos y en los ríos, los comunistas llevaban a cabo los preparativos para realizar ataques concertados en todo Vietnam del Sur. Trasladaron a la zona meridional armas, municiones y provisiones para la ofensiva que habían preparado y que tendría lugar el día en que los vietnamitas celebran el Año Nuevo, el Tet. Los comunistas confiaban en desencadenar un levantamiento generalizado en todo el país. Los taxis llevaron crisantemos a Saigón para el mercado del Tet. Camuflados entre las flores estaban los AK-47. El pueblo apoyaba la revolución y nos ayudó a penetrar en la ciudad evitando los controles de seguridad. Llevábamos otro tipo de ropa y poseíamos documentos de identidad falsos. El pueblo de Saigón nos ocultó en sus casas. No quería que el enemigo supiera que yo era consciente de lo que estaba pasando. Y realmente lo sabía. Cometí un error al no comunicárselo al público americano porque al final nos cogieron por sorpresa. La potencia de la ofensiva del Tet supuso un duro golpe para el general Westmoreland y para el público estadounidense. En la televisión, los norteamericanos pudieron ver a sus aliados subvietnamitas luchando con los soldados del Vietcong en las mismas calles de Saigón. Y lo que era aún peor, vieron cómo los comandos del Vietcong entraban en la embajada de los Estados Unidos. Now CIA men and MPs have gone into the embassy and are trying to get the snipers out by themselves.
Con la ofensiva del TED en su punto álgido, los líderes políticos estadounidenses se volvieron hacia el presidente. It is said the Viet Cong will not be able to hold the cities, and that is probably true. But they have demonstrated, despite all of our reports of progress, of government strength, and of enemy weakness, that 500,000 American soldiers, with 700,000 Vietnamese allies, with total command of the air, total command of the sea, backed by the huge resources and the most modern weapons, that we are unable to secure even a single city from the attacks of an enemy whose total strength is about 250,000. La batalla más encarnizada de la guerra se libró para recuperar la antigua ciudad de Hue. How long do you think it's going to take you to get through this city? Oh, we'll be here in a few weeks anyway, cleaning it out. It'll take a little while to get it out of here. You lost any friends? Quite a few. We lost one the other day. Good buddy. The whole thing stinks, really. Cuando consiguieron recuperar la ciudad de Hue, los Estados Unidos comprobaron que los comunistas habían asesinado a miles de civiles. La ofensiva del TED fue una importante derrota para el Vietcong. Habían fracasado en su objetivo de inspirar un levantamiento nacional. Sin embargo, Johnson estaba asombrado ante la escalada de la ofensiva. Decepcionado, el secretario de Defensa McNamara había abandonado su cargo y Johnson puso en su lugar a Clark Clifford. Le hacía preguntas como, ¿cuándo va a terminar esta guerra? Bueno, no lo sabemos. ¿Cuántos hombres más crees que perderemos? Bueno, la verdad es que no lo sé. Al final fui al grano y le pregunté, ¿y cuál es nuestro plan para ganar la guerra de Vietnam? Y resultó que no había un plan. Nuestra estrategia consistía simplemente en aguantar y a la larga en esperar que finalmente el enemigo se diera por vencido. Johnson estaba convencido de que no podía ganar la guerra en los campos de batalla y de que tenía que negociar. I renew the offer I made last August to stop the bombardment of North Vietnam. We ask that talks begin promptly, that they be serious talks on the substance of peace. Lo que dijo después asombró al mundo entero. I shall not seek, and I will not accept, the nomination of my party for another term as your president. En mayo de 1968 comenzaron las negociaciones de paz en París. Pero pronto llegaron a un punto muerto. Los comunistas estaban decididos a gobernar sobre un Vietnam unificado, pero Estados Unidos no estaban dispuestos a abandonar el sur. Mientras continuaban las arduas negociaciones, los republicanos hacían campaña para la presidencia. En público, Richard Nixon respaldaba los esfuerzos de Johnson por lograr la paz. I have pointed out time and again that at a time that the President of the United States has the responsibility and is trying to negotiate in Paris for an honorable end to the war, that we should give him every chance to bring that war to a conclusion before this election and before his term ends, and that certainly no candidate for president, and certainly I will not make any statement that might pull the rug out from under him and that might destroy the chance to bring the war to a conclusion. En realidad, el equipo de campaña de Nixon negociaba en secreto con el gobierno de Vietnam del Sur. Yo tenía contactos con los republicanos, con el entorno del señor Nixon, y ellos fueron quienes nos instaron a mantenernos firmes en nuestra postura. Para Lyndon Johnson este fue uno de los peores momentos porque se dio cuenta de que las negociaciones se habían estancado y además, yo sé a ciencia cierta que con las elecciones del año 1968 a la vuelta de la esquina, llegó a sus oídos que Nixon o uno de sus emisarios estaba tratando de convencer a los sudvietnamitas. No lleguéis a un acuerdo con Johnson, les decía. Obtendréis unas condiciones más ventajosas tratando con Nixon.
La intervención de los Estados Unidos en Vietnam aún se prolongaría otros 4 años.